Sean bienvenidos. Mi nombre es Antonio Guardado y soy estudiante de la Universidad Don Bosco. El tema del día de hoy es cálculo de los ángulos de un triángulo conocidos sus tres lados. En este tipo de tema vamos a ver algo muy diferente a lo que hemos visto. Porque probablemente, si se recuerdan, hemos visto casos en que nos dan los dos lados o un ángulo. Pero en este tipo de ejercicios o en este tema nos van a proporcionar los tres lados del triángulo. Y el propósito de hacer esto es utilizar una fórmula que hemos visto en la clase para calcular los ángulos que nos faltan. Recordemos que estamos en la página 154 del libro de matemática de primer año de bachillerato SMATE. Una vez dicho esto, voy a proceder al OneNote, ¿verdad? Y como siempre, empieza con su tema inicial y su problema inicial. Ya habíamos dicho que el tema es cálculo de los ángulos de un triángulo conocidos sus tres lados. El problema inicial nos dice, del triángulo ABC se sabe que A es igual a 8, B es igual a 5 y C es igual a 7. Determina la medida de los tres ángulos del triángulo. Solución. Utilizar la ley del coseno para calcular un ángulo del triángulo. ¿Qué es la ley del coseno? Bueno, lo vimos en el video anterior. Si quieren pueden ir a ese video, ¿verdad? Para que puedan observar las fórmulas y los ejercicios. Pero aquí tenemos, ¿verdad? La ley del coseno y hay tres variantes. Y en este caso, las variantes nos pueden servir para encontrar, por ejemplo, esta primera nos serviría para encontrar el ángulo C. Este sería para encontrar el ángulo A y este sería para encontrar el ángulo B. ¿Por qué digo esto? Porque el objetivo de esto va a ser despejar la letra. Una vez dicho eso, vamos a identificar los lados. Primero, tenemos en los vértices, ¿verdad? Ya propuestos, ¿verdad? Las letras en mayúscula. Entonces, la letra que esté enfrente de esa significa que ese es el valor del lado con su respectiva letra minúscula. Entonces el que está enfrente de 8 es la A minúscula. El que está enfrente de C es la C minúscula que tiene un valor de 7. Y el que está enfrente de 5 es el valor de B minúscula. Y como podemos ver, concuerdan con los valores que nos han dado. Entonces, lo que vamos a ver es sustituir los datos, ¿verdad? Entonces tenemos C al cuadrado que es igual a 7 al cuadrado, 7 al cuadrado es igual a al cuadrado, que es 8, más b al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos el 2, que es de fórmula, y vamos a multiplicar el a con el b, y el a es 8 y el b 5, por el coseno de c. El propósito de esto, no es sino esto, es pasar todo esto al otro lado, va a pasar a sumar, y este que está al lado izquierdo va a pasar a restar. Y ahí se desarrolla, ¿verdad? El problema y nos quedaría 80 coseno de c es igual a 40. Pasamos a dividir y nos quedaría que coseno de c es igual a 1/2. ¿Qué hacemos en estos casos? Vamos a utilizar el coseno inverso para encontrar el ángulo y se puede ver que da un resultado de 60 grados. ¿Qué se va a utilizar para calcular el otro ángulo? Pues lo mismo, como les había dicho, ahí tenemos tres variantes para encontrarlo. Y entonces utilizamos la del coseno de b. Entonces quiere decir que vamos a empezar con b al cuadrado. B al cuadrado, que es igual a 5 al cuadrado, es igual a c al cuadrado, que es 7 al cuadrado, más 8 al cuadrado, que significa la a al cuadrado, y se multiplican estos dos, ¿verdad? Menos 2
por 7 y por 8. Y eso se multiplica por el coseno de b. Esto es un poco confuso, ¿verdad? Como se lo digo, pero básicamente solo es sustituir, desarrollamos el problema y sacamos el coseno inverso. Ya finalmente, para simplificar esto y no volver a utilizar la última fórmula que nos queda, sabemos perfectamente que la suma de los ángulos internos del triángulo da igual a 180. Entonces lo que podemos hacer es sustituir los datos en esa igualdad y despejar el que nos queda, teniendo como resultado de que A es igual a 180 menos B menos C, y eso nos da un valor de 81.8. Entonces podemos concluir que el ángulo A es aproximadamente 81.8 grados, B es aproximadamente 38.2 grados y C es aproximadamente 60 grados. Y aquí tenemos un comentario que nos dicen que para calcular el segundo ángulo también se puede utilizar la ley de los senos. Ahí depende de cada quien, ¿verdad? Pero recordemos que al utilizar la ley de los senos tenemos dos posibles factores, ¿verdad? Que podemos hacer porque tenemos el ángulo suplementario. Entonces yo recomiendo, ¿verdad? Que es preferiblemente utilizar mejor la ley de los cosenos para ya estar familiarizado, ¿verdad? Y no, digamos, mezclar los temas. Pero se puede hacer perfectamente. Y aquí tenemos la conclusión, ¿verdad? Si se conocen las medidas de los tres lados de un triángulo, pueden calcularse las medidas de sus tres ángulos mediante la ley del coseno. Y aquí tenemos un ejercicio que yo desarrollé, ¿verdad? Es el primero que él proporciona el libro. Yo les recomiendo que realicen los restantes, ¿verdad? Para pulir sus habilidades y saber si entendieron. Ok, entonces aquí me dan que A es igual a raíz de 3, B es igual a 1 y C es igual a 2. Entonces yo coloqué, ¿verdad? Los datos correspondientes. Este triángulo simbólico, ¿verdad? No representa, ¿verdad? Exactamente las medidas de esto porque son exactamente iguales. Yo lo hice para guiarme, ¿verdad? Y saber en qué posición se obtienen. Y lo que hacemos es sustituir. Yo quise sacar primero el ángulo C y sustituimos, desarrollamos y nos queda que coseno de C es igual a 0. Si sacamos coseno inverso a eso, nos va a dar un valor de 90 grados. Y después decidí sacar el ángulo A, sustituimos y nos da un resultado de coseno de A es igual a un medio. Sacamos coseno inverso para sacar el ángulo de A y nos daba un valor de 60 grados. Y finalmente, como les había dicho, utilizamos la igualdad y el resultado sería B es igual a 180 menos 90 menos 60, dándonos un resultado, un ángulo de 30 grados. Y finalmente tenemos ya los tres ángulos que nos piden. Así que lo complicado sería de aquí es recordarnos la fórmula, ¿verdad? Y hacer los despejes bien. Prácticamente esto se va con la calculadora, ¿verdad? Aunque estos son ángulos ya conocidos, ¿verdad? Perfectamente se pueden sacar así. Pero en este caso prefiero utilizar la calculadora porque es más seguro. Y bueno, este es el tema de hoy. Muchas gracias por su atención.